Qué gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. No nos podemos olvidar tampoco de Mejillones y Taltal que nos sintonizan R2 TV. Abrazo para todos ustedes. Bueno, se vienen días medios raros porque se va a levantar esta cuarentena el día de mañana, como lo ha anunciado el Ministerio de Salud. Lo cierto es que el llamado es a que no la gente no salga en masa, no vaya, no concurra, ¿cierto?, a todos los lugares públicos, porque es lo que quizás se quiso tratar de contener en esta cuarentena. Usted podrá evaluar si resultó de la mejor forma o no. La verdad es que somos bastante porfiados acá en Antofagasta. Vimos muchísima gente, eran muchísimos los permisos que se pedían durante el día y quizás muchas veces no tan necesarios, pero que también conlleva a que seamos una de las regiones con más altos índices de casos contagiados. Así es que ojo, a levantar esta cuarentena no es para que usted vaya y se libere, comience a circular por toda la ciudad. Tómelo con muchísima responsabilidad. O sea, el gobierno puede tomar todas las medidas que están y que ha puesto a disposición de nosotros, pero si no somos capaces de ser responsables nosotros mismos, ¿qué esperamos? Hemos visto la realidad de los otros países, hemos visto la cantidad de gente que fallece. Hoy día tenemos cerca del 90% de camas críticas ocupadas en la región, así es que tomemos conciencia, porque nuestros familiares, quienes tienen enfermedades de bases, nosotros mismos nos podemos ver muy complicados el día de mañana. Así es que, por favor, el llamado una vez más, y como lo hemos hecho en todos nuestros programas, es a que tome conciencia, sea responsable, no circule por la calle, porque puede, obviamente, genera este riesgo, puede contraer el virus y contagiar a personas que no queremos o no necesitamos que estén contagiadas, porque pueden padecerlo muy mal, incluso la muerte, que eso ya está más que claro. Sepan ustedes que hoy día el coronavirus genera muerte y es por eso todas estas medidas restrictivas que ha traído complicaciones económicas en todas las aristas. De hecho, LATAM ya es una de las empresas que se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos y nosotros, para comenzar, como siempre en nuestro programa, analizar. ¿Cómo estás, Wilfredo? Bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto en saludarte, buenas noches. Y sí, tuvimos esta semana una noticia bastante turbulenta para el mercado local. Como bien decías, LATAM se acoge, ¿cierto?, a esta ley de bancarrota, como se conoce en Estados Unidos, y lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Ahora, que no es un tema simple, porque si lo miramos como una empresa privada puede ser perfecto, que tiene obviamente las consecuencias de la pandemia, porque las líneas se han visto restringidas, ¿cierto?, en sus vuelos, en los trayectos, en los pasajeros, todo lo que queramos, el análisis que podamos hacer. Pero lo que complica y que va de la mano con el usuario común, con la persona de a pie, como dice un gran amigo mío, tiene que ver con que las AFP tienen mucho dinero invertido en LATAM Airlines, esta compañía chileno-brasileña, y que obviamente hoy día podría generar grandes estragos, principalmente en el fondo A. Claro, justamente, entre el fondo A y el fondo C están distribuidos, ¿cierto?, prácticamente la participación de las AFP, ¿cierto?, en títulos accionarios, ¿cierto?, de LATAM acá en Chile. Ahora, la participación de la AFP, ¿cierto?, de las AFP en su conjunto es algo así como del 15,3%. Es un monto bastante grande, pero eso hasta el cierre del mes de abril. Ya. Lo que vimos, ¿cierto?, durante el mes de marzo, en marzo ya se comenzaba a sentir, ¿cierto?, un escenario de incertidumbre respecto a lo que podría pasar en LATAM. Si nosotros vemos, ¿cierto?, el precio del ADR, el ADR es la acción chilena, pero cotizada en Estados Unidos. El ADR, ¿cierto?, en Estados Unidos cotizaba en eso de marzo alrededor de los $103 el título. Y el 18 de marzo, ¿cierto?, cotizaba aproximadamente los 1,78. Entonces, esa caída bastante fuerte en marzo, cuando aún no se hablaba, ¿cierto?, fundamentalmente de esta ley de bancarrota, la capítulo 11, ¿cierto?, que se iba a acoger LATAM, ya hacía ver, ¿cierto?, del escenario que podría haberse generado en el precio de la acción y las medidas que podía tomar. Claro. En abril, de hecho, Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes del mundo, se deshizo parte importante de las acciones de aerolíneas y entre ellos LATAM. Y ya se comenzaba a ver, ¿cierto?, un escenario complejo. Y claro, esta semana, el día martes, mejor dicho, confirmamos esta noticia, ¿cierto?, donde en Estados Unidos LATAM se acoge a esta ley de bancarrota.
Oye, bueno, llama la atención, son cerca de, y al corte del mes de abril, que señalabas tú, eran 364 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Que estaban ahí invertidos. ¿Esto involucra a las 7 AFP que tenemos en nuestro país? A la AFP en su conjunto. Y esos 360 millones que comentabas, Carlos, estaban mayoritariamente distribuidas en el fondo A, algo así como déjame darte el número correcto. Eran alrededor de 122 millones. 122 Ujú. millones en el fondo A y 104 millones en el fondo C. Ya. Pero también existen títulos de deuda, ¿cierto? Que no necesariamente son acción, son bonos donde básicamente LATAM a través de estos títulos buscaba inversionistas, ¿cierto? Para poder obtener financiamiento, y estos bonos también en la AFP, si bien existía una participación menor, el portafolio de bonos en LATAM era del 0,05, era menor, pero distribuido también en el fondo C y en el fondo D, los multifondos, y que también obviamente van a tener un impacto. Ahí leve, pero también van a tener un impacto en los multifondos producto de esta noticia. Claro, ahora, ¿cuál sería la recomendación en esa materia? Sabemos que el fondo A, el más riesgoso, y que tú ya lo señalabas, tiene la mayor cantidad de dinero, pero dentro de eso, ¿cómo podría refugiarse el ciudadano común y corriente o hoy día quizás asumir ese golpe para esperar también lo que hemos conversado en programas anteriores, que después venga la vuelta para recuperar las pérdidas que se podrían generar? Sí, recién hablábamos que ese corte era hasta el mes de abril. Ujú. Poco a poco, ¿cierto? Distintas administradoras de pensiones, de fondos de inversión y fondos mutuos han comenzado, ¿cierto?, a liquidar las posiciones en LATAM. Eh, algunas AGF, ¿cierto?, tenían en fondos mutuos particularmente, tenían participación por sobre el 1% del portafolio en acciones de LATAM. Algunas, ¿cierto?, llegaban a superar el 2,2 en fondo incluso de renta fija, como los bonos de la TAM. Pero eso hasta el mes de abril. Hoy día, ¿cierto?, parte importante de la industria, producto de estos antecedentes previos que se veían, ¿cierto?, con una ADR en Estados Unidos cayendo, ¿cierto?, de los 100 a los $1, perdón, de los 10 a $1. Esta liquidación de Warren Buffett hizo que muchas AGF, ¿cierto?, empezaran a liquidar los títulos de los portafolios de inversión. Y algo súper relevante, ¿cierto? Y es que, respondiendo un poco a tu pregunta, la posición sigue siendo mantenerse en el portafolio de inversiones, no hacer cambios bruscos producto de esta noticia, porque finalmente LATAM va a salir del IPSA. A partir del 1 de junio del 2020, este año, ¿cierto? Ujú. LATAM va a dejar de cotizar en el IPSA, y obviamente ahí es Standard & Poor's, ¿cierto?, que es el proveedor, ¿cierto?, de estos índices bursátiles, ¿cierto?, de benchmark latinoamericano. Está hoy día en búsqueda de quién sería el reemplazante en términos de capitalización bursátil que tomaría la posición de LATAM en el IPSA. Finalmente, hoy día LATAM es una empresa totalmente distinta. Por primera vez en los últimos 5 años, LATAM baja de los $1.000 de capitalización bursátil. En junio, mejor dicho, del 2012 tenía una capitalización bursátil, un tamaño de empresa de 13.000 millones de dólares. Hoy día pesa 900 millones de dólares. Entonces, sin duda alguna, esta salida, ¿cierto?, de los portafolios de inversión, aquellos asset allocation que no alcanzaron a retirar posiciones de LATAM van a estar viendo pérdidas en sus fondos, pero aquellos asset allocation que tomaron las medidas ¿Te resguardo? respectivas, Ujú. exacto, y que tenían cierto subponderado LATAM en el portafolio de inversiones, la caída no va a ser tanto en esa materia. No así la AFP, ¿cierto?, donde tenían, como te decía, esta participación del 15,3% en LATAM. Claro, la verdad es que la baja ha sido drástica, potente. Cuando tú hablas de llegar o tener un capital de 13.000 millones y bajar a 900, o sea, estamos hablando de una envergadura o algo bastante abismante. Dentro de ese proceso también incluso se suspendió la reunión de accionistas donde se iban a repartir cerca de 57 millones de dólares, entiendo, y eso ya quedó suspendido y se entiende obviamente cuando se acoge, ¿cierto?, a esta ley de quiebra. Justamente, de hecho, esta ley, ¿cierto?, de bancarrota permite suspender durante todo el periodo en que dura este proceso el pago de deuda, el pago a acreedores y también esta distribución de dividendo por 57 millones de dólares. Ahora,
El LATAM, ¿cierto?, coloca a disposición, compromete, ¿cierto?, por parte de sus accionistas más de 900 millones de dólares, ¿cierto?, entre la familia Cueto, que a través de la Sociedad Costa Verde Aeronáutica, Qatar, ¿cierto?, que es uno también, y Delta, que son los tres principales socios, ¿cierto?, que componen el patrimonio de LATAM. Entonces, la distribución, que se haya suspendido finalmente la distribución, nos viene dada, ¿cierto?, por una señal de buena voluntad por parte de los accionistas, sino que producto también de haberse acogido al capítulo 11 de esta ley de bancarrota. Ahora, el objetivo básicamente de todo eso es, primero, detallar que no significa que LATAM está en quiebra. Solamente y durante el mes de marzo en adelante, LATAM ha estado con el 95% de sus aviones parados, Sí. no han estado funcionando, por lo tanto sus ingresos operacionales han caído abruptamente. Hace un par de semanas atrás, LATAM en Chile vinculó más de 1.400 trabajadores. Lo decía Roberto Albo, cierto CEO de LATAM, que son muchos los trabajadores que estaban haciendo bien su trabajo, en términos de evaluación de desempeño estaban muy bien calificados, pero era una señal, cierto, que hoy día está, o una posición basada en la contingencia, y habría que tomar justamente estas decisiones. El objetivo básicamente es poder, en relación al término de la capacidad instalada que tiene hoy día LATAM, llegar nuevamente, ¿cierto?, a incluso hasta un 30%. Se estima que la recuperación de la industria aeronáutica en Chile y en el mundo podría demorar 2, 3, 4 años. Incluso consideremos que una vez que pase la pandemia, las personas en términos generales van a estar muy reacias, ¿cierto?, a salir, a ir a otros países, más aún, ¿cierto?, en Estados Unidos, donde está, ¿cierto?, parte importante de las operaciones, y en Brasil, donde están parte importante de las operaciones, que hoy día son los dos países donde hay mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de muertos en el mundo, y obviamente donde están justamente estos destinos, que son los más frecuentes, se estima una recuperación lenta, pero que, te insisto, esto no es una quiebra propiamente tal, sino más bien una reestructuración de la deuda, pero que sin duda alguna va a dejar un LATAM muy distinto, lo más probable con nuevos socios, con una capacidad instalada al 70% menor de lo que hoy día estamos viendo, respecto a lo que tenemos hoy día, o por lo menos hasta febrero de este año. Sí, no cabe duda que la recuperación va a llegar. Son empresas con una proporción de inversiones, con una proporción de capital muy importante. Los golpes cuando vienen de esta manera son muy duros. Entiendo que el gobierno ya ha dado algunas muestras también de presentar cierto apoyo a lo que es la empresa chilena o en sus capitales chilenos para poder solventar, minimizar los golpes que ha dejado la pandemia. Si de verdad hoy día las consecuencias no van a ser fáciles de superar. Salió el microdato de la Universidad de Chile donde habla que en el Gran Santiago la caída en el desempleo es de un 15,6%, que es el más alto en 20 años, Wilfredo. En ese sentido es algo quizás de lo que conversamos anteriormente, hace algunos programas atrás también, respecto al impacto que iba a tener, que quizás en un principio no se leyó porque venía con una cierta resguardo, con las inversiones que el mismo gobierno ha hecho, pero que hoy día ya estamos hablando de dos cifras por sobre el 15%, que es bastante alto. Así es, un dato bastante alto. Se esperaba, ¿cierto?, dos cifras, pero alrededor del 10,5-11%, que era lo que se estimaba, ¿cierto?, el desempleo por parte de esta agencia. Hoy día está con un 5,3, como bien decía, la más alta de los últimos 20 años. Es sin duda un dato que supera ampliamente las expectativas y que finalmente vamos a estar resintiendo durante los próximos índices de crecimiento. El sector más afectado, sin duda alguna, es el sector comercio, pero acá hay que hacer una salvedad: es el sector comercio sacando el retail, sacando el supermercado, ¿cierto? En términos también de crecimiento, cuando volvemos los datos de crecimiento, ahí hay que hacer también la salvedad, porque pues ya los supermercados, si lo evaluamos en términos de utilidades, de venta, de colocación, son los que más han vendido, los que más utilidades han percibido, ¿cierto? Y sus ingresos operacionales han aumentado cerca del 80%. Entonces, cuando se evalúa el dato en su conjunto, incluyendo el retail, especialmente el supermercado, se ensucia un poco el dato. Entonces, hoy día, en ese sentido, hay que analizar este dato
sacando, ¿cierto? Extrapolando el sector supermercado para cuando evaluemos, ¿cierto?, los efectos de crecimiento. Pero que sin duda alguna, este 15,3% de desempleo en el Gran Santiago, que representa el 42% del PIB en Chile, va a ser un dato muy fuerte que vamos a estar, ¿cierto?, viendo en el IMASEC tanto de mayo y junio. Bueno, y vamos a tener que seguir evaluando, obviamente, cómo se está dando este panorama. No es, obviamente, el que quisiéramos, no tiene una mirada positiva, pero es el impacto, ¿cierto?, de una pandemia, de una situación compleja que hoy día también nos tiene afligidos en lo que es la red asistencial, donde la gente tampoco toma los resguardos necesarios. No hacemos el mea culpa, pedimos explicaciones al gobierno, pero cuando somos nosotros los primeros responsables de cuidarnos, de mantener las distancias, de no recurrir cuando es innecesario al centro, y así lo vemos día a día en las noticias, vemos aglomeración de gente, nos ha tocado acá en Antofagasta, calle Prat, pero con una cantidad de gente enorme. Se entiende que hay algunos procesos que sí hay que hacerlos de manera personalizada, pero también el llamado, si bien a las personas, también a las empresas para que vayan haciéndolas o faciliten los procesos para que sea de la mejor manera. Wilfredo, bueno, vamos a estar atentos a lo que sigue ocurriendo con LATAM, con el mercado, con los indicadores, ¿cierto?, dentro de los próximos días y semanas, analizándolos siempre a Golden Investment, www.goldenia.cl, ¿no es así? Así es, goldenia.cl. Sumado, ¿cierto? Antes de terminar el despacho, Carlos, vamos a estar súper atentos a lo que podrían pasar, ¿cierto?, con otras empresas, en especial del sector de construcción, que podrían, ¿cierto?, verse afectadas producto de la pandemia. Hay muchos proyectos inmobiliarios, muchos proyectos en construcción y muchos proyectos de constructora que no solamente trabajan en el sector minero, sino también trabajan en el sector de la ingeniería. Y hay muchas empresas, ¿cierto?, del sector construcción que están ligadas a la minería. Entonces son datos que vamos a estar siguiendo, evaluándolo para comentarlo en los próximos capítulos. Es un buen punto, una voz de alerta ahí también, que no se han visto favorecidas con todo este proceso, todo lo contrario, se han visto muy, muy complicadas. Wilfredo, un tremendo abrazo, a seguirse cuidando y por supuesto nos reencontramos en 7 días más. Ok, Carlos, un gusto. Cuídense todos en sus casas, que estén muy bien. Que te vaya muy bien. Golden Investment, donde ustedes van a encontrar un portafolio para que puedan realizar ahorros, inversiones, asesorados con profesionales de primera línea, de alta calidad, para que usted pueda desarrollar todos sus proyectos o mirada a futuro también. Hoy día el refugio, el ahorro en la Unión Europea está disparado, así es que ojo con eso. Golden Investment es una tremenda plataforma para que usted también se asesore de la mejor manera y pueda proyectar todos sus sueños. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a estar conversando con la Asociación de Industriales de Antofagasta para analizar más datos respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la región. Vamos y volvemos.